Bien, soy el teniente médico Fernández Núñez, ahora siguiendo con el manejo básico del paciente con patología cardiovascular, en este caso, bradiarritmias. Haciendo un repaso bastante grande de la parte del electrocardiograma, el módulo que ya vimos, sabemos que el corazón está guiado por un sistema de conducción, ¿sí? Que está compuesto por un lado, el nódulo sinusal. El nodo sinusal libera gases que van hacia el nodo auriculoventricular, y el nodo auriculoventricular salen las de His, ¿sí? Rama izquierda del las de His, rama derecha del las de His, y por último la fibra de Purkinje, ¿sí? El corazón, la frecuencia cardíaca del corazón se rige normalmente por lo que es el nodo sinusal, aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Y eso es lo que teníamos en el electrocardiograma, tanto el latido de la aurícula, ventrículos y la regularización. Al mismo tiempo, estas fibras, tanto el nodo sinusal como el auriculoventricular, también reciben fibras simpáticas y parasimpáticas que vienen de los diferentes nervios, ¿sí? El sistema simpático y el sistema parasimpático. Estos, tanto el sistema parasimpático liberando acetilcolina en los receptores muscarínicos, los MO específicamente, lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, es decir, inhibir un poco lo que es el nodo sinusal y el auriculoventricular, y por otro lado tenemos los nervios del sistema simpático que estimulan la frecuencia cardíaca y el miotropía. Como habíamos visto antes, en la parte introductoria habíamos visto las diferentes arritmias, que lo podemos dividir en diferentes formas, ¿sí? Las que nos interesan hoy son las arritmias lentas o bradicardias, que es cuando tenemos una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Dentro de las bradiarritmias tenemos por un lado la bradicardia sinusal, pausa sinusal, bloqueos no auriculares, enfermedad del nodo sinusal y bloqueos auriculoventriculares, tanto del primero, segundo y tercer grado. ¿Cuáles son las causas de las bradiarritmias y de todas estas arritmias que vamos a hablar ahora? Son principalmente fármacos, de los más frecuentes, sobre todo lo que son los beta-bloqueantes, antagonistas cálcicos, digitalización. Después hay otras alteraciones, como por ejemplo la alteración del sistema nervioso autónomo, sepsis, hipoxia, hipertiroidismo, hipotiroidismo, ¿sí? Todos los que aparecen ahí. Y después también hay otras que es la degenerativa, ¿sí? Fibrosis degenerativa idiopática, que termina afectando el nodo sinusal y por lo tanto afectando y produciendo diferentes patologías. Y otro de los bastante, que es muy frecuente, son los síndromes coronarios agudos. ¿Sí? El síndrome coronario agudo es, obviamente, la obstrucción aguda de una de las arterias que se encargan de irritar, obviamente, los diferentes nodos, ¿no? Sinusal, auriculoventricular y todo. Ahora, cuando, por ejemplo, un síndrome coronario agudo termina afectando lo que es la irrigación del nodo sinusal, pero muy frecuentemente termina generando daño, ¿sí? Tanto de forma directa al nodo sinusal o de forma indirecta, generando edema, generando ese edema, una disminución de la conducción de la electricidad y por lo tanto bradicardia, ¿sí? ¿Y por qué no se ve tan afectado muchas veces el nodo auriculoventricular? Porque recibe doble irrigación, es decir, está más protegido. ¿Y cuáles son los síntomas de estas bradiarritmias? Muy probablemente muy frecuentes, son asintomáticos, después pueden producir síncope, mareos, etc. Todo lo que está en el cuadro. Irritabilidad, alteraciones sensorios, síndrome de bajo-gasto, es decir, mala perfusión, oliguria, anuria, alteraciones sensorios, como dijo antes, insomnio, infatibilidad, etc. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca. Por eso, decía recién lo del síndrome coronario agudo, de las principales arritmias de infarto, es decir, la bradicardia es una de las principales justamente por tanto directo e indirecto, ya sea por el edema o ya sea por la afección del nodo sinusal. Más frecuente en cara inferior, es decir, sabemos que está irrigado principalmente por la coronaria derecha, pero a veces puede estar irrigado por la circunfleja y en general no suele requerir tratamiento, salvo obviamente que sea asintomática o que haya lo que vamos a ver más adelante, bloqueos. ¿Sí? Por un lado, la bradicardia sinusal, frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, la mayoría de las veces es asintomática y es frecuente en muchas personas, sobre todo deportistas, o con alta carga parasimpática, tienen frecuencia cardíaca por debajo de 60 y no significa que sea patológico. Después tenemos las pausas sinusal. La pausa sinusal es la ausencia, como dice, la ausencia del latido, de la presión, del automatismo del nodo sinusal, es decir, tenemos latido, y llega a un punto donde no hay latido, no vemos ningún latido. Después vuelve a aparecer ese latido, ¿sí? Las características de la pausa sinusal es que cuando aparece ese latido, al aparecer no es múltiplo de los posteriores, es decir, si nosotros tuviésemos una onda
P, ¿no? Como si no se pausa, por ejemplo. Pusimos onda P, onda P, onda P, onda P. El siguiente latido sería como descoordinado de los previos, ¿sí? Por eso acá cuando aparece después de esa pausa el siguiente complejo QRS, vemos que está desfasado. Por eso decimos que fuera de fase. Cuando consideramos una pausa sinusal que sea significativa, dependiendo de la bibliografía, generalmente son 2500 milisegundos, como lo interpretamos nosotros, algunas bibliografías hablan de 3000 milisegundos. ¿Y cuáles son las causas? Las que ya vimos antes. Enfermedad del nodo sinusal, síndrome coronario agudo, miocarditis, fármacos, estímulo vagal aumentado, como decía antes, estímulo vagal, igual aumento de acetilcolina, aumento de sensibilización o de los receptores muscarínicos y por lo tanto bradicardia. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Los que hablábamos antes, asintomáticos, síncope, disnea, dolor precordial. Y por último tenemos lo que es la enfermedad del nodo sinusal, ¿sí? Por último de las funciones superiores del nodo sinusal. La enfermedad del nodo sinusal no es una patología en sí, sino es un conjunto de patologías que incluyen las que vemos ahí. ¿Sí? Están acá. Bradicardia sinusal, severa persistente, paro sinusal de duración variable, que ya vimos recién. Puede estar interrumpido por un ritmo de escape, ¿sí? Bloqueo auriculoventricular, fibrilación auricular, síndrome de taquicardia o bradicardia o taquibradia, decimos, o incompetencia cronotrópica, es decir, el paciente necesita, por si sea un estímulo o por deporte, no aumenta la frecuencia cardíaca de lo esperado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de todos estos pacientes? Como digo, puede ser asintomático, puede tener cualquiera de los síntomas que habíamos visto antes. ¿Cómo es la anamnesis de estos pacientes? ¿Cómo es el diagnóstico? Lo principal es la anamnesis. ¿Cómo viene el paciente? ¿Viene sintomático o viene asintomático? Viene sintomático. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Son atribuibles por lo que vino? Es decir, lo que encontramos en el electro es atribuible a lo que presenta el paciente en este caso, sí, no. Vamos desglosando diferentes preguntas, que es lo que hace la anamnesis completa. Ahora, si es un paciente que lo interpretamos como que puede ser posible causa, hacemos telemetría, podemos hacer telemetría. ¿Sí? Telemetría, control continuo de frecuencia cardíaca, electrocardiograma. Vamos a hacer una prueba de esfuerzo, a ver cómo reacciona el sistema. O también, ya en casos mucho más específicos, la colocación de un loop recorder, un monitor cardíaco insertable, ¿sí? Que lo que hace es grabar constantemente y en caso que haya algún síntoma o algún evento, se puede de una forma como marcar ese momento. Ahí tenemos, por ejemplo, un electro donde vemos taquicardia, ¿sí? No, vemos taquicardia, pausa. Taquicardia, lo mismo. Taquicardia, bradicardia, pausa, ¿sí? Es un sistema de taquibradia. Y después tenemos lo que son los bloqueos auriculoventriculares, es decir, un bloqueo que está a nivel del nodo auriculoventricular, es decir, el impulso que viene del nodo sinusal que va hacia el nodo auriculoventricular para después pasar a lo que son las lejías de Purkinje, está trabado, está o enlentecido o está directamente bloqueado. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a dar los diferentes tipos de bloqueo. Tenemos por un lado el bloqueo auriculoventricular del primer grado, que es nada más un enlentecimiento de la onda P, ¿sí? del PR. Entonces tenemos la onda P y después tenemos complejo QRS. ¿Sí? Cuando está enlentecido, es decir, por encima de 200, generalmente, o en los adultos, los adultos mayores, podemos llegar a esperarlo hasta 220 milisegundos. Mayor a eso, consideramos como bloqueo auriculoventricular del primer grado. Generalmente un hallazgo no presenta síntomas. Y después tenemos ya el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, es decir, el segundo grado tenemos onda P, pero llega un momento donde no hay onda P, hay una onda P, perdón, que no se transmite a los ventrículos, entonces hay ausencia de complejo QRS. ¿Sí? Y lo podemos dividir entre lo que es bloqueo auriculoventricular de primer grado, o de segundo grado, MOVITS tipo 1, también llamado de Wenckebach, o MOVITS tipo 2. ¿Sí? En MOVITS tipo 1 tenemos, como vemos ahí, onda P, QRS y repolarización de la T. El P, que está más alargado que la primera onda P, el PR está más alargado que la primera. ¿Sí? Entonces tenemos el segundo un poquito más alargado, el tercero mucho más alargado, y ya otra onda P que no se transmite a los ventrículos. Si no se transmite a los ventrículos, no hay complejo QRS que está faltando ahí. Y después vuelve a aparecer lo mismo, el mismo ciclo. Onda P, ¿sí? PR, el PR después lo mismo, se va a volver a alargar, se alarga, hasta que hay ausencia de complejo QRS. ¿Sí? Entonces, cuando está este efecto que se va alargando de forma progresiva el PR, hasta que llega a un punto donde no se transmite y no hay complejo QRS, estamos hablando de un bloqueo tipo 1
bloqueo de segundo grado, MOVITS tipo 1. Ahora, cuando lo mismo tenemos de segundo grado, MOVITS tipo 2. El tipo 2 es cuando el PR es constante. PR constante, PR constante, PR constante, P y en el complejo QRS. Entonces es cuando tenemos el PR se mantiene constante hasta que una P no conduce a los ventrículos. No conduce a los ventrículos, tenemos la ausencia del complejo QRS y de vuelta se repite el ciclo. Vuelve a aparecer la onda P con PR constante, P con PR constante, P con PR constante, hasta que uno no transmita a los ventrículos, y si no transmite a los ventrículos, de vuelta ausencia de complejo. ¿Sí? Eso es un bloqueo de segundo grado, MOVITS tipo 2. Después tenemos otro tipo de bloqueo, ¿sí? Que es el tipo 2.1. ¿Qué significa el tipo 2.1? Es decir, de segundo grado, tipo 2.1. Tenemos una P conduce, la otra no conduce. Una P conduce, la otra no conduce. ¿Sí? 1, 2, 1, 2. ¿Cuál es el tema con este tipo de bloqueos? No de segundo grado, tipo 2.1. Que no podemos saber si realmente se corresponde con uno de segundo grado de tipo 1 o de tipo 2. ¿Por qué? Porque al no tener dos PR juntos, no sabemos si se está alargando o no se está alargando, porque directamente tenemos no sigue uno, no sigue uno. Entonces ahí tenemos el de segundo grado tipo 2.1. Y por último tenemos el bloqueo áurico-ventricular, ¿sí? De tercer grado o bloqueo completo. El bloqueo áurico-ventricular es cuando directamente ningún impulso que viene de las aurículas pasa a los ventrículos. Absolutamente ningún impulso en las aurículas pasa a los ventrículos. Es un bloqueo completo a nivel de, puede ser del nodo sinusal, ¿sí? O supraiciano, o abajo, del nodo aurico-ventricular, que lo consideramos supraiciano, o debajo del nodo aurico-ventricular, que lo consideramos infraiciano. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver en el electro? Vamos a ver las ondas P regulares, ¿sí? A un ritmo propio, como decía antes, las ondas P pueden ir a un ritmo más o menos entre 60 y 70 por minuto, pero ¿qué pasa? Las ondas P, en los complejos QRS, también siguen un ritmo regular, propio, ¿sí? Pero es mucho más lento, muchísimo más enlentecido en comparación con lo que si no estuviese ese bloqueo, obviamente. Llega más o menos una frecuencia cardíaca de 40, ¿sí? O de 20, 30, dependiendo a qué nivel está el bloqueo, ¿sí? ¿Y qué gran diferencia hay entre estos dos tipos de bloqueos? Los que están, los supraicianos, es decir, dentro de lo que es el nodo auriculoventricular, generan un complejo QRS angosto, ¿sí? Son mucho más estables. Este tipo de bloqueos son mucho más estables. Tiene una frecuencia cardíaca por ritmo de escape de aproximadamente 40-50 latidos por minuto, es decir, es compatible, ¿sí? con la vida, es compatible con el día a día. Y a diferencia de los infraicianos, ¿sí? Que son mucho más instables, son de QRS ancho, mucho más instables, QRS ancho, y además tienen un ritmo mucho más lento. Un ritmo muchísimo más lento, aproximadamente puede ir entre 30 hasta 40 latidos por minuto. Demasiado lento. Y otra de las características es que el nodo sinusal tiene alta carga, tiene bastante carga de receptores, tanto muscarínicos como receptores beta, ¿sí? A diferencia de estos infraicianos que no tienen tantos receptores muscarínicos ni beta. ¿Bien? Entonces, ¿cómo manejo un paciente que nos llega así? Primero, vemos al paciente. ¿Está estable o no está estable? Si está estable, lo controlo, ¿sí? Ahora, de vuelta, llega este paciente, lo evalúo. ¿Está estable o no está estable? Listo. ¿Cómo seguimos? Primero vemos qué tiene. Una bradicardia sinusal, que tiene un bloqueo auriculoventricular, tipo 1, primer grado, segundo, tercero. ¿Cómo está ese QRS? Si es un QRS angosto, un QRS ancho, ¿sí? Cuando tenemos una bradicardia sinusal o un bloqueo auriculoventricular con un QRS angosto, lo que podemos hacer es la prueba de atropina. Es decir, le damos antropina endovenosa de forma rápida, ¿sí? La forma de presentación es en ampolla, 0,5 por mililitro o 1 por mililitro, y lo administramos en bolo, como digo, de forma rápida, una ampolla, ¿no? De 0,5 o a 1 miligramo de forma endovenosa, y repetir hasta un máximo de 3 miligramos. ¿Sí? ¿Qué hace esto? La atropina lo que hace es inhibir la acetilcolina. Al inhibir la acetilcolina, inhibe, digamos, ese estímulo radicalizante, ese estímulo de la bradicardia, los receptores del muscarínico los inhibe. Entonces eso termina generando que esa bradicardia, digamos, o esa función de la acetilcolina no se cumpla, por lo tanto aumentaría la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los efectos adversos? Se queda de boca, ¿sí? Es un antimuscarínico, entonces se queda
taquicardia, migrasis, retención aguda de orina, alucinaciones ya obviamente en dosis mucho más altas, delirio, coma, como digo, en dosis muchísimo más altas. ¿Cuál es el antídoto si llega a pasar esto? Que se estimule. ¿Bien? ¿Qué más le podemos dar a este paciente? Dopamina. Otra de lo que le podemos dar es dopamina, agonista beta 2, una agonista beta. Entonces, estimulando el agonista beta, estimulando los receptores beta, estamos estimulando la frecuencia cardíaca, estamos estimulando el hemotropismo, ¿sí? ¿Cómo se presenta? En ampollas también, y se administra de 2 a 20 microgramos, kilogramos minuto, sacando las gamas obviamente. Ahora, llega el paciente, ¿no? Que estaba sintomático, pero tiene una bradicardia sinusal o un bloqueo auricular de QRS angosto, pero no responde a la atropina, no responde a la dopamina. ¿Qué hacemos? Marcapaso transitorio. ¿Sí? Le podemos poner un marcapaso transitorio, o también, si directamente el paciente tiene un bloqueo auricular completo con un QRS ancho, marcapaso transitorio, hasta que el paciente obviamente vaya al marcapaso definitivo. Pues un marcapaso transitorio es esto: tenemos el generador, no encontré muchas más fotos, un generador que es lo que el marcapasos externo, digamos, que está con todos los cables ingresan a una de las vías venosas, o sea, yugular anterior, posterior, labio, ¿sí? donde se ponga el introductor. Entonces van los cables a través del introductor hasta el sistema circulatorio, el sistema circulatorio hasta la aurícula, de la aurícula del ventrículo derecho, y ahí se genera el impulso o el estímulo eléctrico que actúa a modo de marcapasos, como digo, hasta el marcapasos definitivo. ¿Qué tipos de marcapasos definitivo tenemos? ¿No? Esto a muy grandes rasgos. Tenemos diferentes tipos de marcapasos, ¿no? Que lo vamos a dividir por siglas. Por un lado tenemos, dependiendo de la cámara estimulada, la cámara sensada, la respuesta al sensado y la modulación de la frecuencia, ¿sí? Si tiene o no tiene modulación de frecuencia. Entonces, si la cámara estimulada es aurícula, estamos hablando de la primera sigla sería una A, ¿sí? En cambio, si es ventrículo sería B, si es doble sería doble, ¿sí? Doble. La cámara sensada, es decir, si estimula, por ejemplo, estimula las dos y también sensa las dos, como dice ahí tenemos un DD, ¿sí? Dual. En cambio, si fuese aurícula, ¿sí? Como viene diciendo acá. Tal cual aparece ahí. Ahora, la respuesta al sensado, ¿qué puede hacer? Puede inhibir o puede estimular, ¿sí? O puede hacer las dos cosas, inhibir y estimular. Entonces ahí tendremos un DDD, si hace las dos funciones. Lo mismo después, por último, el modulador de frecuencia le permite al marcapasos modular justamente la respuesta en la frecuencia cardíaca dependiendo de las necesidades del paciente, de los deportistas, lo ideal es que tenga un DDR, ¿sí? Que aumenta o disminuye la frecuencia dependiendo de las necesidades. Y ahí se ve bien cómo ingresa el marcapasos por vía subclavia, ¿no? Hasta llegar a las aurículas, y este sería un dual, ¿no? Aurícula, ventrículo derecho, obviamente. Por eso después en el electro vemos cómo tiene el patrón de bloqueo de rama izquierda. ¿Cómo se ve un electro sin marcapasos? ¿Cómo se ve un electro con estimulación sincrónica de la P? Después con estimulación auricular, es decir, llega la onda P la sensa marcapasos, entonces estimula los ventrículos, ¿sí? También puede estimular nada más la aurícula, haciendo el recorrido natural, ¿no? Aurícula y ventrículo, ¿sí? O puede estimular las dos, aurícula y ventrículo, ¿sí? Y eso es lo que vemos las pilas de marcapasos en el electro, como se ve ahí. Como vemos acá, ¿sí? Obviamente está estimulando nada más ventrículo y vemos, como decía, con ese patrón de bloqueo. Otro electro, la tenemos como la estimula. Tenemos la aurícula y solo estimula el ventrículo, ¿sí? Sensa aurícula y estimula el ventrículo. Estimula y desvía. Y acá, a modo de resumen, tenemos que como paciente que tiene con bradicardia significativa, que puede estar asintomático o sintomático. Asintomático de control. Si tenemos el QR largo y una arritmia ventricular, obviamente le podemos poner marcapasos transitorio, esperar hasta el definitivo. Y ahora, si el paciente nos llega asintomático, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Lo mismo que vimos antes: síncope, mareos, ángulo, insuficiencia cardíaca, bajo gasto, ¿sí? Vamos a ver bradicardia o bloqueo. ¿Qué tiene? Vamos a ver si tiene bradicardia o bloqueo de QRS angosto, atropina o dopamina, ¿sí? En las dosis que comenté recién. Si no tiene respuesta, marcapasos, de transitorio para después el definitivo.
Y si tiene un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado con QRS ancho, también marcapaso transitorio. Ahora, a aclaración de esto, no todos los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado van a marcar pasos. ¿Sí? Porque tenemos de segundo grado tanto bloqueo auriculoventricular de segundo grado, movitis tipo 1, movitis tipo 2 y movitis tipo 3. En movitis tipo 1 generalmente no va a marcar pasos porque no progresa un bloqueo completo, a diferencia de lo que es el tipo 2.1 y el tipo de movitis tipo 2, que muy probablemente terminen progresando un bloqueo completo, y si progresa un bloqueo completo, lo mismo. ¿Sí? Además, el tipo 2.1 nosotros no sabemos si realmente es un tipo movitis 1 o movitis 2, porque como decía, explicaba antes, no sabemos la progresión del aspecto. Entonces, en esos casos también bloqueo de segundo grado, movitis 2 y 2.1 iría marcando ese transitorio. Bien, con esto ya estamos.